més al Cervella d'aquest cicle de xerrades de divulgació de les neurociències que ja fa uns anys que organitzem i aquesta vegada l'estem fent conjuntament amb Neurodocs, que és l'associació d'estudiants de l'Institut de Neurociències. Nosaltres som de l'institut i ho estem fent conjuntament amb l'associació. Llavors, hi haurà dues xerrades, cadascuna serà d'uns 20 minutets i hi haurà uns 10 minuts al final per preguntes. Començarem amb la doctora Marta Cano. Ella és investigadora a Ramon y Cajal i cap de la línia de recerca en imatge per a la psiquiatria de precisió a l'Institut de Recerca Sant Pau i ens parlarà de la recerca que estan fent en el seu grup. Quan vulguis, Marta. Gràcies. Bona tarda. Vaig a compartir la presentació primer de tot. Vale, sí? Vale. Sí. Perfecte. Gràcies. Doncs gràcies per la introducció, no? I sobretot per l'organització d'aquestes jornades tan importants de conscienciació de la importància del cervell. I una mica lligat en aquesta importància de conscienciació, no? Avui el que m'agradaria compartir amb vosaltres és aquesta importància de ser conscients de que cada pacient que pateix de depressió en realitat està experimentant una depressió diferent. I clar, aquesta idea que en un principi pot semblar força evident, no? Fins i tot una mica de sentit comú, quan tu mires amb més detall, en realitat no és com s'està conceptualitzant la depressió, ni en la pràctica clínica ni en la recerca, i això pot ser un problema com veurem durant la presentació. Primer, el que m'agradaria una mica és contextualitzar com s'entenen els trastorns mentals de manera tradicional. I el que veiem és que històricament els trastorns mentals s'han conceptualitzat com a constel·lacions de símptomes, no? Que s'han definit per un consens d'experts i s'han codificat en aquests sistemes diagnòstics com el famós Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals o el DSM. I malgrat aquest model ha sigut útil clínicament, també presenta limitacions importants, i és que aquesta manera d'entendre els trastorns mentals, en realitat, el que està reflectint una mica és un dels principals reptes de la psiquiatria actual, que és l'alta heterogeneïtat de símptomes que trobem amb els diagnòstics psiquiàtrics. Si ens centrem en la depressió, que conjuntament amb els trastorns ansiosos és una de les condicions mentals més prevalents a nivell mundial, veiem que l'última edició del DSM, el DSM-5, defineix que el trastorn depressiu major requereix de la presència de 5 dels 9 símptomes possibles per ser diagnosticat. Necessàriament s'ha de presentar o bé estat d'ànim deprimit o pèrdua d'interès o de plaer, i després es poden presentar problemes de la gana, problemes de son, d'activitat psicomotora, pèrdua d'energia, sentiment de manca de valor o de culpa, dificultats de concentració i indecisió o pensaments o intents de suïcidi. Només enumerar-los ja ens dona una sensació de quan heterogeni pot ser aquest trastorn. Però si ens fixem en aquesta diapositiva, veiem que en realitat aquesta definició, com veiem en el desglossament, pot donar lloc a més de 200 possibles combinacions de símptomes, 227 combinacions de símptomes, que jo fins i tot sent de l'àmbit és una cosa que encara que quan ho explico em segueix sorprenent, no? I clar, per què deia en la primera diapositiva que la definició actual de la depressió pot ser un problema? Doncs perquè això el que significa és que cadascun d'aquests 227 pacients té un perfil clínic diferent, però tot i cada un d'ells serà diagnosticat amb el mateix diagnòstic de la depressió. I això no s'atura aquí, sinó que assajos clínics com l'Star-D, que és un dels assajos clínics amb més influència dins de l'àmbit dels tractaments antidepressius, que han avaluat més de 3.700 pacients, han observat que en realitat existeixen més de 1.000 perfils simptomàtics diferents en la depressió. Per tant, ja no estem parlant d'una heterogeneïtat, podríem dir teòrica, d'aquests sistemes diagnòstics, sinó que aquesta variabilitat s'observa en la pràctica clínica real, en la pràctica clínica del dia a dia.
I el que, per tant, hem de ser conscients és de que aquesta heterogeneïtat no és soroll, és una senyal que hem de tenir en compte. I, clar, òbviament, el problema aquest d'heterogeneïtat diagnòstica de la depressió afecta directament a la selecció del tractament d'aquests pacients. Perquè, per exemple, si ens imaginem el pacient A, que presenta un estat d'ànim deprimit, té problemes amb la gana, pèrdua d'energia, dificultats de concentració i pensaments de suïcidi. I després tenim el pacient B, que mostra pèrdua d'interès, problemes de la son, problemes d'activitat psicomotora, pèrdua d'energia, sentiment de culpa i, a més, presenta un síndrome que s'anomena rumiació, que és una dimensió clínica que es caracteritza per pensaments intrusius, com aquests pensaments que tenim al cap que no podem controlar, no? I que es presenten de manera molt repetida, de manera constant. Aquesta és una dimensió clínica que ni tan sols apareix en el DSM, de fet. Però aquí l'important que vull que tinguem en compte és que el pacient A i el pacient B, si veiem, només comparteix un símptoma, només comparteix la pèrdua d'energia, però aquests dos pacients seran diagnosticats amb el mateix diagnòstic de trastorn depressiu major i el que és pitjor, possiblement seran tractats amb un tractament similar, com pot ser l'SSRI, que són inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina, que bàsicament és un antidepressiu estàndard de primera línia. Clar, aquí el que estem veient és el model de selecció de tractament que anomenem One Size Fits All, que una mica el que entén és que un mateix tractament pot arribar a tractar tota una categoria. Però, clar, sense tenir en compte aquesta variabilitat, sense tenir en compte aquesta heterogeneïtat que existeix. Per tant, no és sorprenent que assajos clínics com el que comentàvem de l'Estardí el que estiguin mostrant és que només un 30% dels pacients que reben aquests tractaments arriben a tenir una remissió dels símptomes de la depressió. I molt lligat també a això, no és tampoc sorprenent com la psiquiatria, avui en dia, és una de les disciplines que té unes taxes de fracassos més altes d'assajos clínics. I no estem parlant d'un 50%, estem parlant de que aproximadament d'un 85 a un 90% dels assajos clínics en psiquiatria estan fracassant. Per tant, clarament, aquí hi ha alguna cosa que no està funcionant bé. I, bueno, també el problema d'aquesta heterogeneïtat diagnòstica no només afecta la selecció del tractament, sinó que també s'estén a la recerca neurobiològica, que és en l'àmbit de recerca en el que jo treballo. Perquè, clar, si tornem un altre cop al pacient A i al pacient B, en els que els perfils clínics veiem que ni tan sols se superposen, només tenen en comú un únic símptoma, el que esperaríem és que els seus correlats neurobiològics també siguin diferents. Però, clar, jo estic, anava a dir cansada, però he escoltat de manera repetida de que les tècniques de neuroimatge són inútils en l'àmbit de la psiquiatria i, malgrat potser és veritat que estic una mica esbiaixada perquè, com he dit, és el meu àmbit de recerca, no crec que el problema sigui la tecnologia ni la disciplina, sinó que el problema és com estem definint aquests resultats. Perquè, clar, si tenim en compte que existeixen més de 1.000 perfils simptomàtics diferents, no podem esperar que tots ells tinguin uns patrons cerebrals similars. I sí que és cert que els resultats de neuroimatge actuals tendeixen a ser inconsistents, però potser no és perquè aquesta tècnica no ens estigui aportant res en la disciplina de la psiquiatria, sinó perquè no l'estem interpretant i no l'estem utilitzant de manera correcta. Potser el que hem de fer és no avaluar quins són els correlats neurobiològics de la depressió, sinó quins són els correlats neurobiològics de cada un dels símptomes de la depressió i d'aquesta manera poder reduir una mica el problema del que estem parlant tota l'estona, que és la gran heterogeneïtat. I, per exemple, fa un parell de mesos vaig assistir a un congrés de psiquiatria de precisió i em va agradar molt una de les preguntes que un dels ponents va llançar a l'audiència, que és, quan estem intentant identificar biomarcadors de la depressió, biomarcadors com a correlats neurobiològics, estem intentant identificar biomarcadors de què, en realitat? Perquè la depressió
no existeix a la natura com una entitat única, és una categoria que ens hem inventat els humans i hem definit en un llibre, però que no és sorprenent, no, de que la neurobiologia no segueixi aquesta definició. I una mica en aquesta línia, el meu àmbit de recerca el que està proposant és moure'ns, canviar l'aproximació analítica que tenim avui en dia basant-nos en la depressió en si, cap a una aproximació més dimensional en símptomes. I, per exemple, una de les revisions recents que ha fet el meu equip justament ha vist això, no? De que cada una dels símptomes, cada una de les dimensions que caracteritzen la depressió com a malaltia, en realitat està caracteritzada per un patró cerebral específic i diferent. I, per exemple, si ens fixem en anhedonia consumatòria, que seria com una mica no poder experimentar plaer en un moment concret, el que veiem és que està caracteritzada per una disminució de la connectivitat funcional de l'estriat ventral cap a l'escorça prefrontal, però en canvi, si ens fixem en un altre símptoma, com pot ser la forma desadaptativa de la rumiació, que és el brooding, en realitat veiem un patró contrari en el que hi ha un increment de la connectivitat funcional dins de regions del que anomenem la default mode network, no? Per tant, de nou, queda una mica clar que la definició tradicional de la depressió el que està fent és que està aportant una heterogeneïtat neurobiològica tan complexa que està limitant el nostre avanç, no, en la selecció del tractament i la recerca en si mateixa. I la meva recerca no només està en línia en què existeixen biomarcadors dimensionals diagnòstics, sinó també biomarcadors dimensionals de resposta al tractament, no? Perquè, per exemple, en una mostra petita de depressió resistent al tractament tractats amb teràpia electroconvulsiva, el que vam veure és que els canvis estructurals en el cervell no es relacionaven amb una millora de la gravetat general de la depressió, però sí que, per exemple, les millores en l'anhedònia, aquesta incapacitat d'experimentar plaer, estan associades amb increments del volum de l'hipocamp, de l'amígdala, de l'àrea tegmental ventral i del nucli accumbens, i millores en aquesta ideació, en aquests pensaments de suïcidi, estan relacionats amb increments de la superfície de l'àrea cingulada anterior rostral i l'àrea cingulada posterior. Doncs també va una mica en línia en què no ens hem de centrar en el síndrome, en el trastorn en general, sinó en les dimensions. Per tant, la meva línia de recerca d'imatge per a la psiquiatria de precisió el que està intentant és moure's d'aquesta aproximació més tradicional, podem dir una mica més teòrica i categòrica dels trastorns mentals cap a una aproximació més neurobiològica i dimensional. I essencialment el que estem intentant és identificar quines són les xarxes cerebrals que es modifiquen en relació als canvis de cada un dels símptomes. I per què creiem que això és important? Doncs perquè un cop haguem identificat quines són les xarxes cerebrals que estan implicades, el que podem fer és modular específicament i de manera individual aquestes xarxes, i això sí que ens està apropant de manera real al que tothom parla avui en dia de psiquiatria de la precisió, no? I, per exemple, en aquest sentit, he estat recentment treballant en una proposta de projecte sobre optimització del tractament del suïcidi guiat per circuits. Però abans de començar a explicar res molt breument, perquè us feu una idea en què consisteix aquest projecte, vull fer un petit èmfasis en la importància del suïcidi, no? Perquè el suïcidi és una de les principals causes de mortalitat en tot el món. O sigui, 800.000 persones moren per suïcidi cada any, que això significa una persona mor per suïcidi cada 40 segons. O sigui, la implicació i l'impacte que tenim amb aquest problema de salut mental hem de ser conscients que és molt rellevant. I no ho vull deixar de banda perquè és que aquesta dada és molt impactant, però com he d'avançar una mica ràpid amb la xerrada, el projecte
es divideix en 3 fases. Val? La primera fase és una fase d'identificació. Aquí el que volem fer és el que acabo d'explicar, no? Identificar quina és la xarxa cerebral que es modifica en paral·lel amb la millora d'aquests pensaments de suïcidi. I aquesta identificació la volem fer en una mostra de pacients amb depressió tractats amb esquetamina que ja tenim adquirida. A la fase 2, en la fase de modulació, el que volem fer és reclutar una mostra nova de pacients amb depressió, aquest cop amb risc de suïcidi. I el que volem fer és modular específicament amb l'estimulació magnètica transcranial la xarxa cerebral que hem identificat a la primera fase, aquella que nosaltres considerem que és específica del suïcidi. I, per últim, en una fase 3, com en tot en el context d'un projecte de recerca, no? És una fase de validació, d'acord. Això que creiem nosaltres, de que la modulació d'aquesta xarxa estarà millorant realment la millora d'aquest pensament de suïcidi, és cert o no és cert? I, clar, ara acabo de parlar de suïcidi, però això es pot explicar de la mateixa manera per anhedonia, per rumiació, per insomni i per cada una de les dimensions de la depressió. I fins i tot no ens hem d'aturar aquí, perquè no només hem de fer aquesta estratègia amb la depressió, sinó també amb altres trastorns mentals. Per tant, arribats en aquest punt, el que tenim clar o el que hem de tenir clar és que no podem tractar la depressió com una única entitat, no? Perquè això no està captant, no està capturant tota aquesta heterogeneïtat clínica, tota aquesta variabilitat de símptomes que hem estat parlant, i ens dificulta una mica la identificació d'aquests biomarcadors, d'aquests correlats neurobiològics que hem anat comentant. Però, clar, nosaltres no només hem de tractar un símptoma, sinó que hem d'intentar tractar tot el perfil clínic d'un pacient, perquè si tornem al pacient A, que no només aquest pacient té un estat d'ànim deprimit, aquest pacient també mostra problemes de gana, pèrdua d'energia, dificultats de concentració i pensaments de suïcidi. Per tant, hem d'intentar trobar un tractament que faci una aproximació completa a tot aquest pacient, no només a un dels seus símptomes. Per tant, identificar aquests biomarcadors dimensionals és només un primer pas. El que hem de fer és intentar optimitzar les estratègies de tractaments antidepressius guiats per circuits. I un dels nostres plans d'accions, una de les nostres idees que tenim, és fer una ponderació de la gravetat dels símptomes per tal d'arribar a un tractament seqüencial guiat per circuits. I això com ho faríem? Doncs, per exemple, si tornem al pacient A, el que faríem és ordenar els seus símptomes per gravetat. I, per exemple, en aquest cas trobaríem que el 45% de la gravetat de la depressió general pel pacient A s'explica per dificultats de concentració i, per tant, el que faríem és, un cop sapiguem quina és la xarxa cerebral que està modulant aquestes dificultats o està explicant aquestes dificultats de concentració, començaríem modulant aquesta xarxa. Després seguiríem modulant la pèrdua d'energia, l'ànim deprimit, la gana i el suïcidi. Per tant, el que faríem és modular les xarxes que prèviament havíem identificat de cada un dels símptomes en l'ordre de gravetat que compleixi cada pacient i en els símptomes que compleixi cada pacient. No? I aquesta és una mica la idea com l'objectiu final que té la línia d'investigació d'imatge per a la psiquiatria de precisió. I ja arribant al final de la xerrada, volia fer una mica un exercici, una estratègia una mica inversa, no? Que és que si algú de l'audiència em podria dir quin és el missatge que us emporteu d'aquesta xerrada a casa. No sé si algú s'anima. A veure si algú s'atreveix a fer un mini resumet. Moltes gràcies, Marta, per la presentació. Està tothom molt tímid, Ahir també ningú feia preguntes. Us estic fent servir, en realitat, perquè també és un exercici per a mi, no? Si realment el que estic explicant, la idea que vull que s'emporti les persones realment està calant o no està calant. Clar. O sigui, que no hi ha resposta. Sí, digues. Mira.
Bueno, enhorabuena, Marta. Ha sido una buena presentación. Y lo que Gràcies. yo me quedo es que me alegro de que se investigue la depresión y toda la sintomatología, que no es simple, no es simplemente, seguramente ni siquiera es una pérdida de actividad serotoninérgica, es mucho más complejo, ¿no? Y diseccionar todos estos tipos de casuísticas, ¿no? Pues bueno, me alegro de que se esté trabajando intensamente y que no sea una sola entidad, la depresión, que se pueda diseccionar y se pueda solucionar de una forma más fácil. Simplemente esto me he quedado con que estáis haciendo una buena investigación. Nada más. Gracias. Pero bueno, creo que las palabras claves sí que las has dicho, que son no se puede investigar de una única entidad y se debe de diseccionar, ¿no? Yo creo que ya me voy contenta si ese mensaje es la importancia, ¿no? Al menos que me gustaría pues concienciar de la importancia que tiene, ¿no? De esta aproximación más dimensional en la depresión y no solo en la depresión, sino otros trastornos mentales, pues creo que ya me voy contenta. Muchas gracias por contestar. Pues nada, pues és que és justament això, no? De que la depressió és un trastorn heterogeni, no? Que s'han de pensar en dominis clínics i que això és el que enriquirà i el que ens ajudarà, no? A la comprensió, la millora de les nostres decisions i doncs que diferents dominis donen lloc a diferents circuits, a diferents xarxes neurals i això dona lloc a diferents tractaments i que, per tant, la neurobiologia al cervell també ens està dient que necessitem fer un canvi clínic en l'abordatge en la que estem fent el diagnòstic dels trastorns mentals, en aquest cas concret de la depressió, no? I res, en l'última diapositiva, aquest és el meu grup, el grup d'imatge, bueno, la meva línia, la línia per la psiquiatria de la precisió, bueno, pues, clarament donar-li les gràcies a ells perquè sense ells pues, no es podria tirar endavant la recerca. També donar-vos les gràcies a totes les persones pues, que heu tingut interès en aquest tema, no? Perquè, com deia, bueno, pues jo estic una mica esbiaixada, però per mi és molt important. I bueno, ara estic aquí per respondre a totes les vostres preguntes, i no només això, sinó que si voleu compartir la vostra idea sobre quina és la vostra opinió, no? Sobre que cada depressió és diferent, pues estaré encantada d'escoltar-vos. Sí, bona tarda, Marta. A veure, jo volia preguntar, en el cas dels nens, els infants, els que tenen 10, 12 anys, nens i nenes, que tothom parla que tenen doncs, moltes intencions o pensaments de suïcidi, o bueno, això com afecta en tot aquest estudi? Està diferenciat? La depressió, clar, hem de tenir en compte que quan parlem de trastorns mentals en la infància, no és el meu àmbit d'expertesa, però quan parlem de trastorns mentals en la infància, el perfil clínic pot ser completament diferent a com és en adults. Per exemple, la depressió es pot presentar en components més ansiosos, no? Més d'irritabilitat, aquestes respostes que donen que en principi no hi ha un inici d'aquesta agressivitat i també és cert que actualment hi ha un increment, no, de la ideació suïcida, de la tentativa suïcida en la preadolescència i en l'adolescència. Crec que hi ha un canvi social i contextual molt important que està influenciant que hi hagi un increment en aquestes taxes. Però clar, com he dit en el principi, crec que és un grup que s'ha d'analitzar i s'ha de valorar per separat. No crec que es puguin donar les mateixes conclusions en una població adulta que en una població infantil, però sí que està en la mateixa línia de que s'han d'avaluar per separat, perquè si no estem incrementant encara més aquesta heterogeneïtat, no, que estem intentant evitar. Sí, molt bé, gràcies. No. La Martina pel xat també contestava a la pregunta que has fet de veure què havia entès la gent. Si algú altre té alguna altra pregunta... Si no, mentrestant, això que has dit d'estimulació magnètica transcranial és un tractament que es pot fer per reforçar uns circuits que funcionen malament, o què és?
Sí, és la manera més simple de poder-ho definir. El que fa és que aprofita les propietats elèctriques de les neurones, que són les principals cèl·lules que podem trobar en el cervell, per modular com es comporten, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè, bueno, juga amb unes propietats físiques que si tu dones una estimulació magnètica en una direcció, al final, en el contacte amb un teixit que té una propietat elèctrica, es converteix en energia elèctrica. És una mica més complexa, però al final el que s'ha de quedar és que el que està fent és intentar modular com s'estan comportant les neurones. Vale, gràcies. Hem rebut un correu també per si podem fer arribar algun contacte del vostre grup per si hi ha algú que vol tenir més informació. No sé si després ho acabem de parlar. Sí, aviam, no sé si al principi de la... No l'he posat. Vale. Bueno, ara us ficaré el meu correu en el xat, vale? El vaig a posar ja. I em podeu contactar si teniu més dubtes, si esteu interessats en participar en la nostra recerca, si esteu interessats en col·laborar fent recerca. Doncs aquí us els he deixat. I bueno, només el comentari que deies de que la Martina ha ficat, no? De cada persona és un món, no a tothom li serveix el mateix i cadascú pateix de diferents símptomes. Per tant, les investigacions ens serveixen per veure que és el més acurat i tenir en compte tots els casos, que és on... Me'n vaig molt contenta, Veig que realment és exactament això el que volia transmetre-us, no? Per tant, perfecte, espero que us hagi agradat. Moltes gràcies, Marta, sí, ha sigut molt interessant. Passem, doncs, exactes de temps a les 7:30, a la segona xerrada del doctor José Aguilera. Ell és professor emèrit del Departament de Bioquímica de la Universitat Autònoma i també investigador a l'Institut de Neurociències. No hem pogut fer prova abans, però esperem que vagi bé la compartimenta de diapos. No sé si se debería compartir, Estoy intentando compartir. Al lado del... Pantalla. Bueno, tú lo tienes, ¿verdad? ¿Lo puedes compartir tú? Sí, pero otra cosa que us iba a decir és que tancarà la sessió la Irina, que és una estudiant de l'associació Neurodocs, perquè jo he de marxar una mica abans y tancará ella el moment de preguntes. O sea que si podemos intentar que lo compartas tú, a ver si es a compartir pantalla. Sí, sí. Pero estoy intentando, docencia. Si no, lo hago yo, pero será más práctico si... Sí. Porque, ¿dónde estás, José? Mira, comparto yo un momento para que... Sí, yo estoy y pongo compartir, me parece... Mira, espera. No sé. Aquí, ahora veis mi pantalla, ¿no? Sí. Al lado de lo de colgar te sale un icono con una flechita para arriba que es de compartir. Sí. Vale, pues si aprietas allí... Y tendría que poner pantalla completa o PowerPoint, no sé. Unidad de estructura, clase, estructura. Es que no me sale mi Vale, pues pantalla. comparto yo tu presentación y ya está. Sí. Por favor. Vale. A ver, un momento. Perdoneu. Lo que pasa es que si te vas, pues no la podré mover, pero bueno. Si no, si me voy, le pasaré a Irina, le enviaré un correo a Irina con la presentación y que continúe ella. A ver. Roser, potser és més fàcil que des del principi la comparteixi jo, no? Sí? Vale, perfecte. Pues sí. Així potser és més fàcil i més còmode. No, vale, perfecte. Espera que la trobi. Vale.
Vale, ja te l'he enviat. Vale. ¿Se ve o no? Ahora, Un Irina, momento que aún no la he recibido. Un momento. Mm. Vale, a ver. José, aprovecho para comentarte que cuando lleves unos 20 minutitos te pondremos un timbre, cuando lleves un Muy cuarto de bien. hora o así, cuando falten 5 minutos y así sabes que ya se está acabando el tiempo. Vale, a ver. Vale. Muy bien. ¿Se ve bien? Sí, però veiem el modo Espera. moderador, saps? A ver. No, Ara perfecte. ¿Ahora sí? Vale, Sí, genial. perfecte. Vale. Gràcies. Vale. Bueno, a mí se me ha instalado una ventana que no puedo quitar, pero bueno, como me hice la presentación, no sé si veis mi flecha, ¿veis mi flecha o no? No, porque no lo tengo No, yo. porque vemos la Bueno, pantalla de Irina. bueno, yo voy a hablar también de depresión, pero no con tanta profundidad como Marta, sino que hablaré de un antidepresivo que hemos patentado y que creemos que será, digamos, útil si alguna empresa farmacéutica o algún hospital decide, digamos, probarlo y llevarlo a humanos. Si pasamos a la siguiente presentación, perdón, la siguiente diapositiva. Voy a hablar, digamos, este nuevo fármaco es un derivado de las toxinas clostridiales. Como saben casi todos lo sabemos, ¿no? Que las toxinas clostridiales producen dos toxinas principalmente, o dos grupos de toxinas, la toxina tetánica y la toxina botulínica. Afortunadamente, aunque la toxina tetánica produce el tétanos y la toxina botulínica produce el botulismo, gracias a la vacunación intensiva que se produce, ha desaparecido prácticamente en los países desarrollados el tétanos. Y el botulismo, las vacunas contra el botulismo son menos efectivas, pero si mantenemos una buena limpieza y selección de los alimentos y preparación de los alimentos, también conseguimos que desaparezcan completamente. Pero bueno, todos sabemos que en el caso de la toxina tetánica se ha hecho famosa no por la toxicidad, sino por su habilidad para ser un buen cosmético. Cosmético, algo invasivo, ¿no? Porque son microinyecciones para evitar, digamos, las arrugas debidas al envejecimiento. Bueno, también el público no sabe que también la toxina botulínica se utiliza en clínica para erradicar o para parar un centenar de enfermedades, algunas de ellas graves. Porque debido a su capacidad de relajar la musculatura, pues las contracturas musculares como las tortícolis, la contractura de un enfermo, digamos, de parálisis cerebral o, digamos, el blefaroespasmo, que sería una caída de los ojos, etcétera, digamos, se pueden curar con una simple inyección a una dosis subletal de toxina botulínica. Si pasamos a la siguiente,
Bueno, lo que pretendemos con mi grupo de investigación de hace tiempo es trabajar con la toxina tetánica y convertirla también en una herramienta terapéutica interesante también y además con capacidad de actuar sobre un número elevado de enfermedades. Tengo que decir que la toxina botulínica y tetánica es una metaloproteasa, no entraré más en ello, lo que hace es inhibir la liberación. Si inhibe la liberación de los neurotransmisores, digamos, se produce la muerte por colapso respiratorio, tanto en la toxina tetánica como en la toxina botulínica. Si pasamos a la siguiente diapositiva, mencionaré las diferencias que hay. ¿Por qué siendo primas hermanas? ¿Por qué siendo dos toxinas muy parecidas, ejerciendo la misma acción molecular, por qué producen enfermedades diferentes? Por una simple razón, la toxina tetánica, que como se ve en el dibujo, entra y se une a las terminaciones neuromusculares principalmente, produce una unión específica y se produce una endocitosis, una entrada mediante una vesícula endocítica. Y esta vesícula viaja retroaxonalmente, o sea, viaja por el axón, o sea, si nos hacemos una herida en una extremidad, entrará por las terminaciones neuromusculares y viajará hasta la médula espinal. En la médula espinal, esta vesícula endocítica se vuelve a abrir y sale al espacio intersináptico y entra de nuevo en otras neuronas. Y así va realizando saltos transinápticos hasta llegar al sistema nervioso central encefálico. Y se distribuye prácticamente por todo el sistema nervioso. En cambio, la toxina botulínica no viaja retroaxonalmente. Se une también las terminaciones nerviosas, entra por endocitosis, pero se queda en el botón sináptico y allá ejerce su acción. Por eso la toxina botulínica se puede utilizar para inyecciones superficiales y realizar una parálisis flácida de la musculatura, en cambio la tetánica no, porque da saltos transinápticos. Bien, por lo tanto, ahí teníamos un frenazo para su utilización, pero por serendipity, vimos que la toxina tetánica, si pasamos a la siguiente presentación, o la siguiente diapositiva, la toxina tetánica está dividida en tres dominios. Un dominio L, que es el tóxico, un dominio B, que tiene capacidad de crear un poro para que salga el dominio tóxico, y un dominio, digamos, C, que le vamos a llamar HC de la toxina tetánica, pero para simplificar HC, que es el dominio de unión, es el que reconoce al sistema nervioso, es el caballo de Troya de la toxina clostridial. Si nosotros separamos esta molécula, podemos encontrar acciones biológicas específicas que no tienen nada que ver con la toxicidad. Por lo tanto, a partir de ahora, que no se quede la audiencia con que estoy trabajando con una toxina, sino estoy trabajando con una proteína recombinante que tiene una actividad específica de unirse al sistema nervioso. En la siguiente diapositiva muestro un experimento de cómo actúa este fragmento HC. Por ejemplo, si lo marcamos, este fragmento, que es una proteína de 50 kilodalton, de unos 400 aminoácidos, si la marcamos con un fluoróforo de color rojo, en este caso, inyectamos una microinyección, lo mismo que se hace con el Botox, inyectamos una microinyección en el bigote de la rata y vemos que viaja retroaxonalmente
y lo encontramos marcando las motoneuronas en el núcleo del nervio facial. Vemos aquí, digamos, una fotografía en la que se ve completamente rojo este nervio facial, cosa que en el contralateral, digamos, no ocurriría. O sea, en la parte, como tenemos dos núcleos y dos nervios faciales, pues se vería completamente negro en la parte, digamos, izquierda, bueno, derecha de la rata, ¿no? Del bigote de la rata. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que también si de una rata inyectamos periféricamente en un músculo de la extremidad, como podría ser el tibialis, entra, digamos, por las terminaciones neuromusculares, viaja retraccionalmente y llega hasta la médula espinal, la parte dorsal, donde se colocan las neuronas, las motoneuronas, digamos, motoras. Si vemos a la derecha de la diapositiva, vemos cómo está marcado, yo no lo veo, pero ustedes espero que lo vean, cómo está marcado, digamos, en rojo, el botón sináptico, que yo me lo imagino como una bombilla halógena, está marcado con vesículas endocíticas redondeadas que, digamos, va a ascender, va a subir por la motoneurona, que es la siguiente, la otra fotografía, llega a la médula espinal y vemos que las motoneuronas se ven estrelladas, se ven, digamos, poliédricas, por decirlo de alguna manera, y con terminaciones neuríticas, y dentro en el citosol, no en el núcleo, dentro del citosol vemos estas vesículas endocíticas. Después se producirá el salto transináptico e irá subiendo. Demostración desde nuestro grupo de que esta sustancia viaja inyectándola periféricamente en cualquier punto del cuerpo, también intraperitoneal, también intravenoso, etc. En la siguiente, nuestro grupo, siguiente diapositiva, nuestro grupo demostró que el receptor no se había descrito antes, que el receptor de la toxina tetánica en realidad es un receptor de membrana que se conoce como TRK. El TRK existen tres tipos, el A, B y C. Pues bien, se une específicamente a través del fragmento HC que aparece aquí, HC solo o la toxina entera, se une a este receptor transináptico que produce una cascada de señalización. También se une al P75, que es otro receptor de las neurotrófico, que también produce cascadas de señalización. ¿De acuerdo? Esto es simplificando, pero todo esto ha llevado un gran esfuerzo de estudio, tanto in vitro como in silico, que se aparece en la derecha, la interacción in silico de la toxina, bueno, del fragmento HC de la toxina tetánica con los receptores TRAC, el A, el B y el C. La siguiente diapositiva ya entro más en contexto. ¿Qué hacen estos TRAC? A los cuales se une el fragmento HC y activa la señalización, lo mismo que los agonistas endógenos, o sea, las sustancias que tenemos en el cuerpo que activan estos receptores. Estos receptores tienen actividad tirosina quinasa. ¿Qué quiere decir? Que fosforilan y modifican otras proteínas. Y como veis en aquel complejo, aún es más complejo, pero este esquema complejo, veis que activan varias vías. La vía de la PI3 quinasa, la vía de la P21-RAD-AKT, la vía de la fosfolipasa C, la 5-milinasa, etc. Resumiendo, todo esto quizás no os suene poco a algunos de ustedes que no están en el mundo de la biología molecular, pero lo que
quiero que se queden es que estos receptores se llaman receptores de factores de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Son factores de vida, de crecimiento, de multiplicación, de desarrollo. ¿Y qué le dicen estos receptores cuando se activan a la célula? Le dicen, no te mueras y haz tu trabajo mejor. Y, por ejemplo, a través de la PI3 quinasa, pues inhibe la muerte celular por apoptosis. O a través de todo, aumenta la supervivencia, porque actúan sobre muchas dianas nucleares, dianas del citoesqueleto, etc. E incluso van al núcleo celular y cambian la expresión. ¿Qué significa cambiar la expresión? Pues cambiar, y en lugar de sintetizar unos RNAs que darán unas proteínas, pues sintetizarán otros e inhibirán otros. O sea, cambian la expresión de tal manera que la célula se adapta mejor al nuevo ambiente. Si hay un estrés, pues la célula aguanta este estrés. Estas, digamos, agonistas endógenos son famosos, si estudias biología, como son el NGF, el BDNF, en total las neurotrofinas. Y esto es bastante conocido, su actuación como elemento de supervivencia. Pues bien, la siguiente diapositiva vemos que el fragmento HC, también la toxina tetánica, pero no quiero saber de nada la toxina tetánica. El fragmento HC, digamos, mueve todos estos mecanismos de transducción de señal. Esto parece que sea una diapositiva fácil, pero en realidad nos ha llevado bastante tiempo, unos 30 años, en definir completamente todo este sistema. La siguiente diapositiva, vamos a ver cómo, porque yo he dicho que el HC produce, digamos, supervivencia. Pues aquí hago una demostración sencilla, la hemos hecho in vivo también y en otros sistemas, pero aquí lo que hemos hecho es rodaja de médula espinal de rata y lo hemos puesto en medio de cultivo, y lo que vemos es que al cabo de 15 días, con que las motoneuronas son muy sensibles, pues desaparecen. Pero en cambio, si ponemos NGF, vemos que aparecen unas neuronas redondeadas. Digo que son neuronas motoras porque es un marcador de neuronas motoras que marca en verde. Vemos que el marcador nos da una estructura redondeadas que no se parecen en nada a las motoneuronas. Pero bueno, vemos que todavía están vivas. En cambio, el fragmento HC, vemos que aparecen unas estructuras, digamos, prototipos de motoneuronas, como las que había enseñado anteriormente. O sea, que están vivas y además están seguramente funcionales, porque tienen muchas terminaciones neuríticas. Neuríticas son axones o otros, digamos, pedúnculos que salen de las neuronas para señalizar. Por lo tanto, el fragmento HC es aún más efectivo que los factores endógenos, al menos en este experimento. En la siguiente diapositiva, bueno, iniciamos un estudio en la depresión, porque, bueno, vamos a pasar por ahí más rápido. O sea, empezamos a trabajar por la depresión porque observamos por serendipity que el fragmento HC, también la toxina tetánica, pero el fragmento HC, aumentaba la concentración de serotonina y disminuía, digamos, el transporte de serotonina, y por lo tanto pensamos que podía ser un fármaco, puesto que no es tóxico, podía ser un fármaco adecuado para la depresión. Y en lo que empezamos, la siguiente diapositiva, voy a describir qué es lo que encontramos y qué describo
en este esquema. En este esquema nos llevó como varios años, bueno, bastantes años, se publicaron 2 tesis doctorales porque es algo complejo. El primero que observamos es que la serotonina aumentaba en el espacio intersináptico. Segundo, vimos que con el HC el transportador de serotonina se inhibía. Por lo tanto, era lógico que hubiese más serotonina. Y preguntamos, ¿y por qué se inhibe el transportador de serotonina? Y vimos que era porque se fosforilaba. Y nos preguntamos, ¿y quién lo fosforila? Y vimos que era la PKC, la alfa, la beta y la gamma, las clásicas. ¿Y quién activa estas proteínas quinasa C? Y vimos que era la fosfolipasa C gamma. Y dijimos, ¿y quién activa la fosfolipasa C gamma? Y vimos que era el TRAC A, B, C y el P75, que actuaba también. Por lo tanto, ya fuimos ahora de arriba hacia abajo y hacia la izquierda. Y vimos que, y describimos que el fermento HC podría ser un potente inhibidor del transporte de serotonina y por lo tanto, igual que los inhibidores selectivos del transporte de serotonina son antidepresivos famosos como sea la fenfluramina, la paroxetina, el Prozac, la fenfluramina, pues dijimos, el HC también puede ser un estupendo antidepresivo. Inyectándolo periféricamente, llegaría al encéfalo y produciría la acción antidepresiva. Tengo que decir que este fermento HC nunca ha presentado, en 40 años que llevo trabajando con él, nunca ha presentado una acción, digamos, no deseable a las concentraciones terapéuticas que manejamos. Claro está, todo fármaco, si aumentamos 100 veces su concentración, podría tener efectos colaterales. En la siguiente diapositiva demuestro con esta gráfica que la serotonina, o sea, que la serotonina se inhibe con HC y con la toxina tetánica con una potencia 1000 veces superior que la imipramina, la paroxetina, la fenfluramina, que son inhibidores selectivos del transporte de serotonina. Esta gráfica es logarítmica, por lo tanto, de 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 5, son 3 órdenes de magnitud, unas 1000 veces más potente. Es lógico, porque estos inhibidores selectivos actúan vis a vis, compitiendo con la serotonina. En cambio, hemos visto que el fermento HC lo que actúa es por un mecanismo de amplificación. O sea, una proteína que activa otra, que activa otra, que activa otra, y por lo tanto siempre se va ampliando y se puede ampliar exponencialmente. Por lo tanto, es el hecho de que funcione con mucha más eficacia. La siguiente diapositiva. Bien, decidimos, te estoy simplificando porque esto es muy complejo, pero decidimos pasar a un modelo de rata deprimida, que es el modelo Kyoto, que es unas ratas genéticamente seleccionadas, en el que casi todas tienen una depresión profunda. Ya hemos dicho, ya Marta ha dicho que la depresión es muy compleja, pero bueno, es la herramienta que tenemos. Tenemos este modelo de rata. El modelo se mira si una rata está deprimida de varias maneras, pero una de las maneras es con un test que se llama de nado forzado, que es meter la rata en un cilindro y ver si nada o no nada. No es que se ahogue, no es que sino nada. Si no nada es que está deprimida porque no le importa estar, digamos, y se queda inmóvil y se queda flotando. Si nada, y cuanto más nade, es que está más activa y que quiere salir y que aún tiene esperanza. Por
lo tanto, es un modelo de depresión. Tengo que decir que no las tenemos aquí media hora, las tenemos un minuto, ¿no? Suficiente para registrar el estado de la rata y enseguida es agua templada y enseguida se saca, se le seca y se le trata con el debido respeto que se tiene que tratar a los animales. Ya sé que en algunos países está prohibido este test, pero bueno, esto se hizo en Estados Unidos, que está permitido. Pero digo que sí que pasan las ratas algo de estrés, pero no excesivo. ¿Cuál fue el resultado? Que la depresión de estas ratas se redujo significativamente en 24 horas. Todo el mundo sabe que en los tratamientos de depresión, si no la ketamina, que lo dejamos aparte, porque es difícil de controlar y puede crear adicción, etc. Los antidepresivos clásicos necesitan 3, 4, muchas semanas y a veces no son efectivos para sacar a un enfermo de la depresión. Igualmente en ratas. En ratas los antidepresivos clásicos también en este modelo de Kioto necesitaría un tratamiento diario de varias semanas. Pues bien, el fragmento HC produjo una disminución significativa de la depresión en 24 horas. Pero es que era significativo también una semana con una sola inyección periférica. Incluso 2 semanas. Lo que pasa es que ya en el modelo dejaba de ser completamente significativo, solamente un punto. ¿Qué significa esto? Pues que es efectivo con una inyección periférica tipo insulina, se consigue sacar a los animales de la depresión. Por lo tanto, si lográsemos este fármaco transferirlo a la clínica, significaría que un depresivo podría ser llevado por un equipo de psiquiatras o psicólogos, llevado, digamos, en su medicación, porque claro, tenemos una población, digamos, con una alta incidencia de depresión. Dejar la responsabilidad de la medicación a los pacientes es una irresponsabilidad guía, pero bueno, dado que el presupuesto sanitario, pues es lo que hay. Pero si es cada 15 días una aplicación que se puede hacer, digamos, a nivel de, digamos, de ambulatorio, pues tendría mucho más eficacia y cuidaríamos mejor a nuestros, digamos, enfermos depresivos. Si miramos la siguiente, diapositiva, vemos la justificación. Decimos, bueno, si hace lo mismo, lo que hace es inhibir el transporte de serotonina. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué? No, lo anterior. Pues me ha desaparecido una. Bueno, lo diré de viva voz, porque seguramente he puesto otra diapositiva en mi presentación. Bueno, sí, aquí aparece. Sí. Vale. Es que como no veo la mitad de la pantalla, por eso pensaba que no la tenía. Bueno, pues bien, como que he presentado a propósito aquella diapositiva en la que el fragmento HC actuaba ampliamente sobre la expresión molecular, tengo que decir que la depresión es más compleja, como ha dicho Marta, y no es únicamente serotonina. Hay muchos otros factores que según qué factores se expresen o no se expresen, dan un significado diferente. Y lo que nosotros ya, claro, en la investigación estamos muy limitados y no podemos mirar cientos de factores, pero miramos 2 factores que son importantes en la depresión. Una es el BDNF, que aumenta en los individuos sanos, y otra es el NF y disminuye en los depresivos, y otra es el TNF-alfa, que aumenta en los depresivos y disminuye en los individuos sanos, en ratas y en humanos. Y estudiamos
dos áreas, el córtex frontal y el hipocampo, que son dos áreas que parecen estar implicadas, no únicamente, pero bastante implicadas en la depresión. Y ven ustedes cómo con la inyección aumenta significativamente el BDNF, se duplica o más, y disminuye casi 3 veces el TNF-alfa. Quizá este cambio de expresión tan rápido en 24 horas de los componentes moleculares hace que funcione de forma tan rápida y eficaz. Bien, lo tenemos patentado y estamos esperando de que algún grupo se digne, digamos, a probarlo en humanos, cosa que no podemos hacer los científicos básicos. En la siguiente diapositiva observamos también que una inyección sola, la misma inyección que hacíamos para los depresivos en rata, cambiaba en 24 horas la microbiota. Yo no entiendo mucho de microbiota, pero digamos lo que pone la bibliografía es que en organismos sanos, digamos sanos, se da una concentración de bacterias y otros organismos, microorganismos, en el tubo digestivo que nos ayuda a una mejor absorción y aprovechamiento de los animales, de los alimentos, y además nos ayuda a la síntesis de factores que no podemos sintetizar nosotros y que completan nuestra alimentación. Pues bien, cuando estamos enfermos cambia esta composición de microorganismos por otra algo más perjudicial, entre comillas, o sea, digamos, aparecen otras especies o aumentan de concentración otras especies que se consideran no efectivos. Pues bien, este HC también cambia positivamente la microbiota, cosa que se está estudiando mucho, porque aquella frase de mente sana en cuerpo sano, pues digamos, el tubo digestivo y el sistema nervioso están completamente conectados y, digamos, influyen en la salud general. La siguiente diapositiva es para indicar que el fragmento HC hace muchas cosas. Es antioxidante, antirradicales libres de oxígeno, ayuda a la memoria, es un agente antiagregante del beta-amiloide, es antiinflamatorio, limita la fosforilación de tau, es antidepresivo, frena enfermedades neurodegenerativas, etcétera, porque llevamos mucho tiempo estudiándolo. O sea que, digamos, de hecho, el estudio de la depresión se hizo en el marco del estudio del Parkinson y, como sabemos, parte de los pacientes del Parkinson entran en depresión profunda. Por lo tanto, digamos, una sola inyección periférica del fragmento H puede mejorar muchas sintomatologías de estas enfermedades. En la siguiente diapositiva, ya para ir acabando, simple indicaros que hemos estudiado el Parkinson y tenemos una patente de que es efectivo este fármaco. Hemos estudiado Alzheimer, atrofia muscular espinal, ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que también tenemos la patente de uso. La depresión también lo tenemos patentado y estamos estudiando ictus, isquemia, Bell palsy, que es parálisis facial, incontinencia urinaria, cáncer, obesidad. ¿Por qué? Porque, repito, el fragmento HC le dice a todas las células que tengan este receptor TRK, no te mueras y haz tu trabajo mejor. La siguiente diapositiva es para deciros que, digamos, el grupo, digamos, es amplio y aquí presento
unos 10 doctores que han participado en la parte molecular, pero las colaboraciones, cada uno de estos grupos de colaboradores estudian una enfermedad diferente con resultados, digamos, muy esperanzadores. Y bueno, muchas gracias por la atención y espero que tomen interés por este fragmento HC y estoy a su disposición por cualquier pregunta. Muchas gracias, José. Dejo de compartir, ¿vale? Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, podéis levantar la mano o si no, ponerlo por el chat o simplemente abrir el micrófono. A ver si alguien se anima. Yo, bueno, mientras, a ver si alguien dice algo, pero yo decirte que me parece muy interesante el efecto tan rápido a las 24 horas con las ratas. Que, bueno, es lo que tú has dicho, que a cabo de 2 semanas todavía dura, pero luego ya no se sabe, pero esa 24 horas me ha parecido, bueno, muy sorprendente, la verdad. Muy bien. Sí, sí. La ketamina, que Marta la ha nombrado, pero no he entendido así de pasada, ¿en qué sentido? La ketamina también produce un efecto muy rápido. Lo único que la ketamina, que la utilizábamos los científicos como anestésico, y es un anestésico para animales, pues es también tóxica y además produce adicción. Por eso, bueno, es importante también estudiar. De hecho, el grupo con el que patenté esta acción antidepresiva también trabaja con ketamina. O sea que conozco los dos productos y bueno, animo a que la gente, digamos los clínicos, intenten probar el fragmento HC, que además es muy barato porque es una proteína recombinante. Ese es el problema también, que es muy barato. Pues sí, sí. Pues bueno, creo que no hay preguntas. En cualquier caso, si alguien nos contacta, te lo diremos. Y nada, pues muchas gracias a ti, José, y a todos y todas por atender. Y nada, pues mañana hay la última charla. Así que mañana nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta otra. Gracias, adiós.